Bien, bienvenidas y bienvenidos al webinar del día de hoy. Si nos permiten, unos minutos vamos a tomar para presentarles a quienes no conozcan sobre Navelab. Vamos a contarles qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, y así también vamos esperando que todas las personas se terminen de unir. Nosotros somos Navelab, nosotros creemos en la visualización y co-creación de un mundo mejor, así que apostamos por ello. ¿Y cómo es que colaboramos con este gran propósito? Tenemos tres ejes. Uno de ellos es la capacitación, en donde brindamos procesos de entrenamientos en temas de innovación y agilidad, sobre todo con el fin de ayudar a que las personas desarrollen esta idea del growth mindset, ¿no? Esta mentalidad de crecimiento, de ver cosas diferentes, de tener más capacidad de ser, de adaptarse a los cambios, y definitivamente el enfoque centrado en las personas. En el otro eje, en Navelab Agencia, brindamos servicios de diseño para transformar ideas complejas en mensajes directos, simples y fáciles de entender a través de los servicios de Graphic Recording, que es el registro visual en vivo, Visual Storytelling, la creación de infografías o videos animados, branding, y también lo más reciente que estamos incursionando es con el tema de UX UI Design para el tema de web pages o de aplicaciones. Y finalmente, el otro eje con el cual acompañamos a organizaciones es el eje de Navelab Consultoría, en donde brindamos servicios de diseño y facilitación de eventos con metodologías innovadoras, como son la facilitación de reuniones para sesiones estratégicas o de integración de los equipos, sesiones de design thinking y sesiones de design sprint, que es como la versión breve y acotada de un design thinking. Sin más, ahora le dejo el pase a Mariana, que ya nos va a hacer la introducción como tal en el webinar, y con eso ya también le vamos a dar el pase a Francisco. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Adelante, Mari. Bueno, como les comentó Ale, ya conocimos un poquito más de Navelab. Para agregar también, aquí en Navelab siempre brindamos estos pequeños espacios donde compartimos acerca de temas ligados a la agilidad y la innovación para ir creando una comunidad de aprendizaje y también así ir creciendo juntos poco a poco, ¿no? Eh, y ya para comenzar, nada más recordarles que el chat está para que puedan utilizarlo. Si les surge alguna duda o comentario, pueden escribirlo en el chat. Yo también voy a estar anotando sus preguntas para que al final del webinar podamos compartírselas a Francisco. Y bueno, ahora sí, ya damos iniciado el webinar. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo acerca de la importancia de crear una buena cultura de aprendizaje y crecimiento en las organizaciones. Y bueno, ahora sí le damos el pase a Francisco para que se pueda presentar y contarles un poquito más. Bueno, gracias Mariana por el pase, y agradezco a Fede y a Alexandra por la invitación, ¿no? Y sobre todo a Fede ahí, que fue con el que más estuve intercambiando en estos días, y también un pedido de disculpas que no pude hacer demasiada difusión. Traté de difundirlo por mi parte como pude, pero bueno, acá en Buenos Aires y en Argentina fueron semanas al menos complicadas para los que estamos en el mundo universitario público, con lo cual esta semana fue un poco caótica en mi agenda y eso me complicó. Pero bueno, gracias y disculpas a los organizadores, las y los organizadores. Eh, a ver, muy poquito de mí como para que en realidad me pueden stalkear en LinkedIn sobre todo o en Instagram, Fran Valtera. Pero sí un poco, lo decía Alexandra en la invitación, vengo del mundo de la filosofía, así que puede que mi tendencia me lleve a veces más de lo que me gustaría, a veces menos de lo que me gustaría, a tratar de plantear algunas cuestiones, como yo le digo, tratando de observar distinto un plato de fideos, ¿no? Es agarrar un tema, ver cuáles son los abordajes comunes y tratar de encontrar una manera distinta o una manera alternativa de abordarlo. Eh, Cuando veíamos de qué presentar este webinar para la gente de Navelab, varias alternativas, dijimos, bueno, vamos a hablar un poquito de innovación, mejora continua y cómo eso tiene impacto en las organizaciones. Eh, Así que mi propuesta va a ser esa, va a ser tratar de agarrar un tema bastante recurrente, innovación, mejora continua, aprendizaje, crecimiento, e invitarlos a observarlo, creo yo, de una manera
quizás un poco menos habitual. No voy a ir tanto a las técnicas y los tips concretos y recetas mágicas, no creo en recetas mágicas, no creo en la magia. Pero bueno, tenía un coach que me decía, los cómo emergen, ¿no? En definitiva, si tenemos una buena base de qué estamos hablando, cómo lo estamos pensando, mi hipótesis es que después vamos encontrando más fácilmente esos cómo hacer para llevarlo al día a día. Sin perjuicio de eso, obviamente, abierto a preguntas, a interrupciones, al chat, y me van guiando también un poco ustedes hacia dónde ir llevando la conversación. Una invitación para los que puedan y tengan a mano, yo los invito a que tengan un lápiz, un papel, una hoja, algo para anotar, porque el formato y el tiempo puede que quede escaso, y me gustaría que si no podemos despejar todas las dudas y demás, que esas preguntas que nos queden no queden solo en lo efímero del chat de Zoom, sino que al menos les queden a ustedes, como para quizás seguir dándole vuelta, habitando el problema, ¿no? A mí me gusta esta idea de habitar el problema, es decir, quedarnos en el problema el tiempo que nos haga sentido hasta que emerja esa solución. Así que invitación, ojalá haya muchas cosas que les resuenen, que digan, che, esto no lo pensaba así, preguntas, reflexiones, críticas, lo que sea, invito severamente a que lo bajen en algo que les quede, y después en todo caso habrá otros webinars o seguimos la conversación en otro espacio, ¿no? Siempre abiertos a eso. No mucho más preámbulo, pero sí. Y otra cosa, esas preguntas también, si además de anotarlas en papel, las tiran en el chat, bienvenido sea, porque el formato está muy abierto. Es decir, voy a ir tratando de llevar la conversación a donde crea que va haciendo sentido en base a lo emergente. Es difícil lo emergente, pues no veo todas las cámaras. De hecho, me voy a cambiar ahí está, así veo más cuadraditos. Es difícil saber hacia dónde prefieren que lo lleve, pero me encantaría que sea de utilidad o que les haga sentido a quienes están participando, ¿sí? No tanto lo que yo tenga ganas de decir, que tengo ganas de decir un montón de cosas y más de las que entrarían en este espacio, pero tratar de ir descubriendo juntos hacia dónde nos conviene sacarle provecho a esta hora que tenemos. Entonces, anótenlas en un papel, pero también bienvenidas que aparezcan ahí en el chat o abrir los micrófonos, eso ahí como quieran, para orientarla. Así que antes de arrancar, ¿sí? Los invitaría a que se tomen un ratito, ¿no? Menos de un minuto, así rápidamente, con algunas preguntas para después poder cotejarlas hacia el final a ver qué perspectiva nos quedó. La primera es, ¿qué es para mí innovación? Innovación aparece hasta el hartazgo en un montón de lados. Acá la pregunta es personal, ¿qué es para ustedes? ¿No? ¿Qué es para cada uno de ustedes la innovación? ¿Qué entiendo por innovación? La segunda, ¿para qué o por qué innovar? Y tratemos de salir del lugar común de por el mundo buca, los mercados. Tomémonos un ratito en serio para decir, ¿para qué? ¿No? Salgamos del automatismo de las respuestas automáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante por el mundo dinámico y cambiante. Una respuesta sentida. ¿Para qué innovar? Después, otra ya mirando si facilitan equipos, si acompañan equipos, si son miembro de equipos, es decir, desde el rol que estén en la organización, sea con o sin fines de lucro, eso es indistinto. ¿Cuánto nos cuesta innovar? ¿Sí? Como colectivo ya, ¿no? Como colectivo, en nuestra organización, en nuestro equipo. ¿Cuánto nos cuesta innovar? ¿Nos resulta facilísimo? ¿Somos recontra innovadores? ¿O cada vez que tenemos que innovar, algunos ya nos agarramos la cabeza y decimos, no otra vez con esto, ¿no? También eso, ¿cuánta experiencia y cuántas cicatrices tenemos en impulsar procesos de innovación, ¿no? ¿Cuánto nos está costando? Costando desde el esfuerzo. Después podríamos ver el monetario, pero esa parte sería un poco más aburrida y tendría que agarrar un Excel. Y después, ¿cuáles son los principales obstáculos que identificamos en los procesos de innovación? ¿Sí? Tratar de identificar, bueno, ¿por qué? ¿No? Si nos cuesta un poco, mucho, excepto que no nos cueste nada, entonces esta respuesta no se podría dar, pero aunque nos cueste un poco, ¿cuáles son esos obstáculos? ¿No? ¿Qué nos impide ser aún más innovadores? ¿Por qué hago estas preguntas?
nuevamente, para salir del automatismo. No nos respondamos lo que siempre nos respondemos, y no es mi intención convencer a nadie de que sea más innovador. Si no lo sienten de adentro, si no le ven un sentido, hablemos de si no le ven un sentido a innovar o esas cuestiones. Como les decía, ojalá al finalizar el webinar, esa resonancia que hace hoy, que hace ahora, haya variado, se haya enriquecido, se haya confirmado, dependiendo de lo que sea. Dicho esto, sí, cuento un poquito cómo la pensé a la charla, y básicamente son 3 bloques, ¿sí? Tres partes, y espero tener bastante tiempo. Voy a hacer un esfuerzo fenomenal, me cuesta un montón manejar bien, administrar bien el tiempo de los webinars, pero que nos quede un buen tiempo para problematizar. Me encantaría eso, ¿sí? Sé que es difícil, y más virtual y todo, pero bueno, ojalá suceda. Los 3 bloques, o las 3 partes, están ordenadas de una manera, pero podrían ser cualquiera el orden. En definitiva, son 3 aspectos. Diría ¿qué está de fondo en la necesidad de innovación? ¿No? ¿No? Y tratando de pensarlo de una manera, vuelvo, no automática, ¿no? Es decir, porque el mundo es VUCA y la competencia, ¿no? ¿Qué está de fondo detrás de la idea de innovación? La otra es, es cómo las organizaciones ordenamos ese proceso de mejora o de innovación, ¿no? ¿Cómo sucede eso? ¿No? Porque detrás de qué es innovar, bueno, ¿cómo lo ordenamos? ¿Cómo le damos forma a eso? Y el tercero es, yo diría, cómo la habilitamos en las organizaciones. A mí no me gusta decir cómo la impulsamos o cómo la gestionamos, sino cómo la habilitamos. Vuelvo, tengo un par de supuestos de fondo, que no, juro no entrar ahora, de cómo entiendo la naturaleza humana, pero es cómo las organizaciones habilitan o condicionan que emerjan varios aspectos de la condición humana que generan o no eso, ideas nuevas o formas distintas de pensar los mismos problemas. Entonces el tercero va a ser qué condiciones son más favorables o menos favorables para habilitar los procesos de innovación. Dicho todo esto, que son las 3 partes, ya con eso también podrán ahora ir pensando preguntas que les vienen en términos generales y después vamos. Voy a dibujar a mano, bien analógicamente, pues la verdad, hoy estaba para hacerlo analógico. La tablet me dejó medio rengo el último webinar y dije, voy a volver al papel y al marcador, que es el escenario que me resulta más cómodo. Pido disculpas, la gente de Navelab hace registros visuales, yo a veces también trabajo con una facilitadora gráfica, Débora Romero, que me ayuda muchísimo. Yo no tengo esa cualidad, así que serán muchos garabatos, serán muchos garabatos, pero que creo que pueden ayudar. Entonces decía, voy con la primera parte. Voy con la primera parte, que es qué está detrás de la idea de innovación. Y a mí me gusta pensarlo así. Estamos, ¿no? Hoy, ¿no? Esta es una personita, que estamos, si se quiere, observando un montón de Pero, variables. Sí. perdón, no estamos viendo lo que estás dibujando. Ah, perdón. Nos estamos quedando con la curiosidad. Bueno, no se pierden demasiado. ¿Eh? Ahí está. Me Ahí faltaba sí. el cambio. ¿Para qué voy a hacer esto? Así no me confundo yo. Gracias, Ale. Sí. Y si en algún momento se cae la conexión o eso, también avisen, porque yo me entusiasmo, voy, avanzo y entro en mi mundo y me olvido. Entonces decía, gracias, Ale. Decía, yo arranco desde el hoy, ¿no? Decir, bueno, ¿qué está detrás de la innovación? Hoy estamos parados y observamos una serie de drivers, se le llaman a ellos, a unas cosas, ¿no? O variables o indicios de cosas que están sucediendo. Muchas veces miramos los drivers tecnológicos, ¿no? Qué nuevas tecnologías están apareciendo, pero son más, ¿no? ¿Qué variables económicas, qué variables sociales, ambientales, políticas, legales, ¿no? ¿Cómo estamos observando hoy el mundo? Y a partir de esa visión, miramos al futuro. ¿Sí? Entonces tenemos una distinción de tiempo. De alguna manera la innovación tiene que conectar el hoy y el futuro. Ahora, ¿qué pasa? A medida que nos alejamos en el tiempo, no es tan lineal. No sabemos que lo que hoy está pasando va a impactar de manera lineal o directa
en un futuro y se va a convertir en algo concreto, ¿sí? Aparece la hermosa incertidumbre. ¿Sí? A mayor tiempo, aumentan los niveles de incertidumbre. Entonces esa es la primera. Innovar tiene que ver con cómo entendemos el hoy, mirando a un futuro, y cómo gestionamos o cómo vamos vislumbrando esta incertidumbre. En base a esa incertidumbre, decía, va a haber cosas que se van a conservar, o que entendemos o que suponemos, porque en realidad es una hipótesis, ¿no? Suponemos que se van a conservar relativamente iguales, entonces esto nos lo da lo actual, ¿no? Lo actualizado. Vamos a ver que determinada cosa va a ser más o menos parecida ahora, pero actualizada. Habrá otras cosas que no serán tan actualizadas, sino que serán probables que pasen. ¿Sí? Es decir, no tenemos tanta certeza, tanta certidumbre de que vaya a ser de una manera más o menos parecida, sino que es probable que sucedan. Vayamos a un ejemplo. Es probable que el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial siga evolucionando en una línea X, ¿no? Entonces, sería bastante razonable hoy verlo como probable. ¿Tenemos certeza de que eso va a ser así? No, pero podemos imaginar con cierto margen de probabilidad. Puede suceder también que los márgenes de probabilidad son un poco menos. Por ejemplo, ¿cómo va a impactar Web3? ¿No? Es una tecnología, me fui a tecnología, podría agarrar el impacto de las regulaciones, ¿no? de mercado, pero bueno, Web3 o blockchain. Bueno, quizás no tenemos el mismo nivel de claridad sobre cómo se va a ver eso en el futuro, pero decimos que hay cosas que son posibles que sucedan. ¿Sí? Y después podríamos, a veces, esto no hay una única manera, pero podríamos decir cosas soñadas, ¿no? Donde algo que vemos hoy, soñamos que sea distinto en el futuro. La primera idea es, de lo que estamos observando hoy, cómo eso genera una divergencia de posibilidades, ¿sí? Con mayor o menor, valga la redundancia, probabilidad o sentido o hipótesis de que vaya a suceder. Ese es el primer punto para pensar la innovación. Con esas tres cosas, ya ves, la hoja me empieza a quedar chica. Lo que se construye en términos de negocio son, a veces también se les llama, escenarios. ¿Sí? Yo me construyo mundos posibles, mundos probables, mundos actuales, ¿sí? Vistos al futuro. Pero como esto es solo de mundos, si estamos hablando del mundo de los negocios, con esos escenarios posibles, lo que me construyo es un, si se quiere, portafolio de iniciativas, acá los nombres cambian mucho, de innovación. Es decir, lo pongo en concreto, me imagino un negocio actual, un negocio futuro y un negocio emergente, ¿no? Me armo o voy pensando cómo mi negocio con estos mundos posibles va a impactar en mi negocio actual, cómo estos mundos probables me van dando negocios futuros y cómo estos mundos posibles me van abriendo negocios emergentes. ¿Sí? Vuelvo como hipótesis. ¿Sí? Ahora, no se trata solo de armar grandes iniciativas y demás, sino como esto, estoy mirando a ver, voy corriendo la hoja, como esto, en definitiva, va convergiendo en todas esas iniciativas, cómo van avanzando y se van realizando, es decir, cómo se van ejecutando. ¿Sí? No se trata solo de idealizar o de construir estrategias con un montón de iniciativas, sino efectivamente ir tomando decisiones de cuáles van a ir progresando y cuáles no. Lo bajo a concreto. Supongamos que hace un tiempo veíamos como probable que el metaverso se instale como la práctica o el modo cotidiano de vincularnos en el mundo de las organizaciones. Bueno, quizás hoy, casi 2 años después, deberíamos notar que no evolucionó como pensábamos que iba a evolucionar y pasa de ser probable a ser posible. Y si tenía alguna iniciativa de innovación en base a metaverso, quizás haya que desecharla o alentizarla y potenciar otras. ¿Sí? Cuando uno construye esos escenarios, luego tiene que ir tomando decisiones en base a qué va pasando, porque son hipótesis, para ir, a mí me gusta, no tanto
qué iniciativas creamos, sino lo más difícil es cuáles damos de baja. ¿Sí? Esa es una dificultad, ¿no? Entonces, voy acá, antes de pasar a la segunda parte, a esto. Muchas veces, cuando pensamos en innovación, nos quedamos en esta parte, ¿no? En cómo construimos ideas innovadoras de negocio, cómo generamos un montón de iniciativas de innovación o de disrupción. Y esas iniciativas, en definitiva, responden a cómo estamos observando el hoy y, en definitiva, van a impactar en cómo vamos a ir asegurándonos de tomar decisiones para descartar aquellas que no tengan sentido. De alguna manera, innovación, visto así, en este nivel macro, es darnos un sentido, una orientación en base a lo que estamos observando hoy. Con eso, construir una suerte de estrategia, una gestión estratégica de eso que estamos observando. No se trata solo de describir el mundo, sino de hacer algo con él. Y finalmente, ejecución, ¿no? Entonces, sentido, ¿para qué? ¿Por qué? Darnos una serie de estrategias de innovación y luego poder asegurar la ejecución. Cuando pensemos en por qué nos está costando tanto la innovación, es quizás allá que nos cuesta más o crear o visualizar el mundo actual. Quizás no estamos hablando lo suficiente de cómo estamos viendo el mundo. Quizás nos está costando más cómo construir estos escenarios, es decir, cómo lo que hoy vemos va a impactar en un futuro. O quizás nos está costando, sí, imaginamos que nos va a impactar igual, pero nos cuesta bajar eso a ideas e iniciativas concretas. Entonces, si lo pensamos en términos de taller o de intervención en la organización o en nuestro propio equipo, es dónde ponemos el foco para trabajarlo, ¿no? Nos cuesta más bajarlo a ideas concretas, nos cuesta más imaginar escenarios futuros o nos cuesta más entender el mundo actual. ¿Sí? Porque son las tres cosas que van a condicionar. Y después viene la otra, ¿no? Pero ahí voy a cómo lo ejecutamos o a cómo lo llevamos a la realidad. Pero en el planteamiento estratégico hay que tener en cuenta estas tres cosas. No solo generar un montón de ideas disruptivas o innovadoras, sino tratar de ver si tienen fundamento en el hoy y si efectivamente se van dando los hechos como imaginamos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Me avisan también si voy muy lento, muy rápido, porque a veces me acelero. Bien, esa es la primera parte. Entonces, ¿qué está de fondo de la innovación? En el fondo de la innovación está la capacidad de ver hoy, sacar en base a esos drivers una visión a futuro y sobre esa visión de futuro construir iniciativas que nos permitan generar los negocios actuales, sostenerlos o mejorarlos, posibles o emergentes. ¿Sí? Eso es lo que está. Y algo. Hablamos mucho de innovación en los últimos 20 años, pero ese ha sido el mecanismo de las organizaciones desde la era industrial. ¿Sí? Siempre una organización decía, che, hoy veo esto y creo que a futuro voy a tener determinada oportunidad de negocio. ¿Sí? Esa es la base de la innovación. ¿Qué cambia ahora? Bueno, a mí me gusta decirlo que la velocidad, ¿no? La velocidad en términos de distancia y tiempo. Es decir, las disrupciones tecnológicas se generan más rápido y al mismo tiempo lo que sucede en una parte del mundo rápidamente es posible tomarlo en otra totalmente distinta. Imaginen, a mí siempre me gusta, la línea de montaje como gran idea innovadora de Ford, creo que pasaron fácil 40 años hasta que se difundió como idea. ¿Sí? Hoy sabemos lo que están haciendo en China, ¿no? En términos de desarrollo tecnológico. Entonces, ese sí es el cambio, la velocidad en la que tenemos que detenernos a reflexionar sobre cómo estamos viéndolo hoy y cómo suponemos que va a impactar y cómo con ese supuesto construimos iniciativas de negocio o de mejora. Decía, lo que cambió fue la velocidad y obviamente... ¿qué apreté? Apreté algo yo, ¿no? No, Luciano Rodríguez está compartiendo una pizarra. Genial. Ya dejó de compartirla. Me asusté. Dije, está haciendo sus anotaciones. No, disculpen. No, tranquilo, no hay problema. No, y si dibujas mejor que yo, bienvenido sea, ¿eh? Claro. Si Luciano te das maña. No, disculpa. Disculpa. No te quiero comprometer a algo tan difícil como tratar de convertir esto en algo legible. Yeah. Decía, bueno, entonces el cambio no es que la innovación es algo nuevo, sino que se hace muy presente por esta necesidad de estar actualizando permanentemente esta reflexión, ¿sí? Pero que si no nos detenemos, no vamos a llegar a buen puerto. Esto me da pie también a la segunda parte, que quizás también es pocas veces nos detenemos, que es qué forma se le va dando a esto.
En otras palabras, cómo nos organizamos o, o qué estructura fue tomando este problema, este desafío de la innovación, sobre todo de los 90 en adelante, ¿no? La informática fue un gran acelerador de eso, y tomo de referencia a los 90, podría ir un poco más atrás. Entonces, ¿qué forma fue tomando a lo largo de la historia de la organización? Y explico por qué me detengo a entender un poquito de la historia, además de ser de filo, porque después tenemos que ver en nuestras organizaciones si no estamos arrastrando algo de esos problemas o de eso que no logramos resolver en el pasado. Entonces, vamos a estructura clásica, después vamos a cómo esto cambia también con otros tipos de estructuras más nuevas, ¿no? Pero estructura clásica, vamos, la hago muy facilita, ¿no? Organigrama típico, estructura formal. Y el primer paso, ¿no? O sea, ya por los 90, solía parecer mucho que como había que innovar, voy a usar, a ver qué color, como había que innovar, generábamos, me gusta pensarlo como un departamento de innovación, ¿no? Aparecieron en los 90, si uno mira la bibliografía al caso, aparecen los departamentos de innovación. Muchas veces también vinculados a los de sistemas, creo que se le decía en esa época, ¿no? Aparecen. ¿Y qué característica tenía? Bueno, era un departamento más se contrataban un montón de ingenieros, un montón de veces, para que justamente hagan este trabajo de pensar esos escenarios futuros y decirnos en dónde poner recursos. ¿Qué pasó con esto? Lo hago cuento corto, pues esta es la parte que suele menos aburrir, es cuando estos pensaban algo, lo tenían que tirar para que la ejecución lo hagan esta estructura clásica. ¿Y qué pasaba? Estos señores decían, ¿cómo vos, desde Marte prácticamente, me vas a decir cómo tengo que hacer las cosas o qué tengo que hacer si el negocio lo conozco yo? Entonces acá, el principal problema que tuvieron en los 90 con los departamentos de innovación era eso. Estos pensaban, además de que su metodología no era muy amigable, ¿no? El cascada, pasaban un montón de tiempo pensando esas ideas innovadoras y trataban de volcarlas a esta organización, ¿sí? Entonces, las iniciativas de innovación no dejaban contento al inversor de esas iniciativas de innovación. Vino 2000, 2010 y dijeron, ok, lo que vamos a hacer es un equipo de innovación, ya no con todos estos aislados, sino que tomamos gente de estos otros equipos, lo hacemos multifuncional, hermoso, ¿no? Ya nos empieza a gustar un poco más, con gente que venga de esta misma línea y nos ayuden a pensar en, nuevamente, qué iniciativas tenemos que lanzar en vistas al futuro. Nuevamente, ¿qué pasó? O que muchas organizaciones todavía están con esto, con equipos de innovación, con gente que viene de otras áreas, multifuncional. Ese fue el avance de este nivel, pero que salen de la línea y van para acá. Estos pensaban una idea, idealmente la iteraban y la mejoraban, ¿no? Muchos trabajando ya por suerte con métodos mucho más ágiles, más flexibles, y nuevamente cuando había que escalar, ¿qué hacían? ¿Qué se hace? Se tira a que la organización tradicional explote lo que estos exploraron. ¿Sí? ¿Les suena? Muchas organizaciones están en eso, ¿no? El formato acá a veces se lo conoce como estructura dual, ¿no? Una parte de la organización explora nuevas oportunidades, nuevos mercados, y otra parte de la organización, la tradicional, explota. Y está muy bien cuando va haciendo pilotos esta parte de exploración, pero tiene severos problemas para explotar esas ideas que surgieron, ¿sí? ¿Por qué? Por el mismo argumento que teníamos acá, ¿sí? Aparece mucho, además de lo que tengo que hacer, ahora tengo que hacer lo que ellos dijeron. Aparece también el problema de estos se van para acá, y cuántos siguen conectados con la realidad de lo que pasa en el resto de la organización. Entonces, nuevamente, tenemos, si uno mira los estudios, cerca del 80/90 procesos de innovación y de transformación fracasan, ¿sí? Entonces, una de las razones, no digo la última, tiene que ver con la forma también en la que estamos organizando u ordenando la innovación. De acá, mira este garabato, ya es hermoso, voy a usar otro color. ¿Qué dijeron? Claro, si solo estos innovan y después lo tiran acá, ¿no? Y estos no son innovadores, estos son tradicionales, defienden el status quo, lo que necesitamos no es esto, ni esto, sino que toda la organización sea innovadora, genere ideas de innovación. ¿Sí? Necesitamos una cultura de la innovación, ya no un departamento ni un equipo, necesitamos una cultura de la innovación. A los oídos suena mucho mejor,
vamos a confesarlo, suena mucho más razonable tener una cultura de toda la organización con esa capacidad de, yo diría, no solo de imaginar escenarios futuros, sino poder ir tomando decisiones rápidas de cómo ir adaptándose, ¿sí? Necesitamos organizaciones fuertemente adaptativas. Entonces, con esta idea, suena como música para nuestros oídos. Entonces, algunas organizaciones hoy se encuentran en este nivel o haciendo una convivencia. Ahora, perdón me tenté y me metí más de lo que no me iba a meter. ¿Qué pasa con estas iniciativas? O algunos problemas que aparece con eso. Voy a cambiar de color también, vamos a ir al naranja. Como cada uno se le pide, bueno, cada uno de ustedes piense ideas y piense cómo innovar y súbanlo para que el comité lo decida y lo priorice. Estas ideas que surgen de acá tienen al menos, o se abren dos problemas que suelen pasar en las organizaciones. O parece un concurso de ideas, porque este que está mirando esta partecita, ¿no? Nuestras organizaciones con el formato clásico miran partes de la construcción de valor, no miran la organización completa, entonces tiran una idea, pero siguen aislados de los demás. Entonces parece ideas ajenas a la realidad, ¿no? Entonces, yo pienso cómo toda la organización puede mejorar y yo estoy en la parte de compras. Bueno, pero estoy atendiendo a la problemática desde la perspectiva de ventas, no sigo pensando como si lo funciona. Entonces genera un montón de ideas, pero desconectadas o utópicas o poco realistas en las realidades que pasa por este lado. Que esto no lo teníamos con los equipos de innovación, ¿no? Acá al ya ser multifuncionales teníamos esa multiplicidad de perspectivas aseguradas. Desde cada silo es muy difícil tener esa mirada transversal. Y la otra es que se generan, en el mejor de los casos, un montón de ideas para subir y se genera una enorme competencia de a qué se le pone presupuesto. ¿Sí? Porque tengo una competencia de ideas, que está buenísimo porque tengo diversidad de ideas, pero tengo que atender a cómo gestiono esa diversidad porque voy a tener que ir dándole de baja. La frase que escuchamos si estamos en esta situación es: las iniciativas de innovación se apoyan al inicio y después el CEO y el C-Level dejan de darle apoyo. Bueno, ¿cómo se construyó esa idea de innovación? ¿Contra cuáles compite? Porque en definitiva los recursos de toda organización son escasos. Entonces hay que tomar decisiones de cómo sostenerlas. De ahí vino una tercera opción, que fue menos empresas, pero dijeron, vamos a copiar, vamos a copiar a aquellas empresas que consideramos innovadoras. Y ahí aparece la gran, hermoso, queremos ser como Spotify, queremos ser como, ¿sí? Nuevamente, el copiar y pegar. Entonces agarraron y dijeron, la estructura ya no es una pirámide, se parece más a algo circular, con equipos independientes que forman una red, bla, bla, bla. Es el nombre que quieran de todo. Así que cada uno de estos equipos tenga que explorar y explotar, ¿no? Hacer las dos cosas, cada uno de estos equipos de manera independiente, multifuncionales. Suena hermoso. Francisco, Sí. perdón que te interrumpa. Cris Espinosa levantó la mano. Dale. Quiere comentar algo. Dale. No, está súper interesante lo que mencionaba Francisco, ¿no? Es que a medida que él está comentando esta evolución de cómo se organizan los equipos, entre comillas, de innovación o cómo se da la innovación en las organizaciones, eh, yo estaba pensando en todos los modelos que he visto en las distintas organizaciones en las que estoy. Eh, pero finalmente, o sea, más que, o sea, es súper importante tener una cultura de innovación, pero también hay que tener muy claro que tienen que haber gestores de innovación, porque justamente lo que mencionabas es, la gente se dispara con muy buenas ideas seguramente, ¿no? Pero al final, quién le da la priorización? ¿Quién le da el seguimiento? ¿Quién es el que, digamos, hace esas batallas no vamos a decir, pero esas argumentaciones con los comités, con los tomadores de decisiones, Claro, ¿no? el problema de pensar la innovación como que todos innoven, entonces hacemos grandes Ajá, concursos de exacto, ideas, es ese que decís vos. Ese fue el exacto. límite que tiene. Está genial pensar un montón de ideas. Mm. Pero volvemos, innovar no es solo mirar cómo está hoy, imaginar escenarios futuros y pensar un montón de iniciativas de innovación, sino poder gestionarlas, poder Tal llevarlas cual, adelante, poder correrlas como parte de la estrategia. ¿Sí? exacto. No, a veces me gusta decirlo, una estrategia de innovación no es un concurso de ideas,
Imaginemos la organización en 50 años y hagamos un concurso de ideas a ver de cómo sería. Eso puede servir para abrir y para tener batería, pero la gestión de la innovación es mucho más compleja por exactamente lo que decís, ¿sí? Entonces, muchas veces fallan o consideramos que falló el proceso de ser más innovadores porque lo encaramos desde una mirada, si se quiere, también ingenua, de que todos innovadores significa que todo el mundo piense un montón de ideas y las tire, ¿no? Para que alguien después las gestione. Tal Ese cual. es el problema que tuvo este modelo, ¿sí? De ahí que Sí. otros sugieran, decir, no, claro, tenemos un límite estructural para poder explorar y explotar en simultáneo y tienen que estar asociados. Tenemos que asegurarnos que se explore y que se explote y fueron por acá. En el fondo, estoy haciendo trampa, estoy mirando desde el aspecto estructural. ¿Y por qué? Porque hay una frase muy común que es, la cultura se come a la estrategia. ¿Sí? Conocida frase. Y se le agregó, otros dicen, la estructura se come a la cultura y la cultura se come a la estrategia. Entonces, claro, nuestro problema de innovación abordémoslo desde el aspecto estructural. Necesitamos estructuras que sean más amigables con el dinamismo que necesitamos para ser más innovadores. Y no digo que sea falso. Obviamente hay estructuras que son más amigables con los procesos de innovación, pero no es suficiente, no alcanza con mirar y tocar solo la estructura, ¿sí? Y ahí viene la tercera parte. ¿La estructura puede ayudar? Sí. Sin dudas, tiene mucha fuerza para poder facilitar o no una cultura de innovación. Pero no es lo único que podemos mirar. Y muchas veces, como facilitadores, yo le digo, agarramos el fetiche de la estructura, ¿no? Y queremos resolver todo cambiando la estructura. Y bueno, muchas veces nos sigue saliendo mal. No digo que no hay que tocar la estructura y que no tiene problemas, si te quedas con un departamento de innovación con cracks que piensan. Pero no es suficiente, no nos quedemos solo por ahí. Y ahí, gracias Chris, me da paso a la tercera idea, es, ok, más allá de la estructura, ¿no? Más allá de cómo lo organizamos, ¿qué necesitamos para habilitar una organización más permeable al cambio o a la innovación? Y ahí es en donde empiezo a hablar en japonés. Y acá empiezo a hablar en japonés, voy a cambiar la cámara porque creo que no voy a dibujar ahora. Les pido disculpas. Porque el problema es que los métodos tradicionales de management, los modelos tradicionales, como todo el pensamiento occidental, básicamente, parte todo de plantearlo como dicotomías, ¿no? Como dilemas. Entonces están los que piensan y están los que hacen, ¿sí? Están los que exploran y están los que explotan. Están los que innovan y están los que ejecutan, ¿sí? Nuestro pensamiento occidental es por dualismos, ¿sí? Mente-cuerpo, ¿sí? Carne-espíritu, ¿sí? Todo lo pensamos así. Entonces, empiezo a hablar en japonés o voy a usar algunos términos japoneses porque me parece que la perspectiva Lean, toyotista y demás lo plantea distinto, lo plantea como una integración. En vez de decir los que piensan barra los que hacen, ¿cómo logramos integrar, ¿no? Pensar y hacer, explorar y explotar, innovar y ejecutar, ¿sí? Tratar de encontrar formas en que ese dilema lo conviertan en un problema. Ya no divido, sino que trato de integrar, ¿sí? La lógica oriental tiene el yin y el yang, ¿no? Para ir ahora a los chinos, no a los japoneses, tiene esa dinámica de integración de lo distinto. Si en vez de dividirlo, como hacemos los occidentales, integrarlo. Y voy a un ejemplo de cómo esto se hace un poquito más concreto, ¿no? Si les pregunto, para el management tradicional, ¿qué es un proceso estandarizado? ¿Sí? ¿Para qué estandarizamos los procesos? En el management tradicional, de Ford y Fayol y todos esos, es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo debemos hacer las cosas acá? Lo que tenemos que cumplir, ¿no? Es la norma de cumplimiento el estándar, el proceso estandarizado, la forma en que hacemos las cosas. Desde el pensamiento Lean, de base japonesa, el estándar es el piso para la mejora. Es decir, no es la forma en la que tenemos que hacer las cosas a secas y que venga otro y nos diga cómo mejorarlas, sino es el piso sobre el cual vamos a hacer las cosas para mejorarlo. El proceso estandarizado en Lean es el piso de la mejora, no es la norma a cumplir, no es el objetivo a alcanzar. Tengo que hacerlo así y demás. Hoy lo hago así, pero mi desafío, mi trabajo,
no es solo ejecutar el proceso, sino mejorarlo. Esto es cambiarlo. ¿Cuál es el impacto de pensar en este ejemplo de qué es la norma o qué es el proceso? Que instalamos que los procesos están hechos para ser cambiados, no para ser cumplidos. Que no es lo mismo a romper la regla como acto de rebeldía, ¿no? Pero en Lean, el proceso nace para ser cambiado. Es un piso, no un techo. Es un piso, no un corset. Entonces pregunto, ¿cuán acostumbrados en nuestras organizaciones estamos a pensar que los procesos actuales están para ser mejorados y no para ser cumplidos? Para ser acatados. ¿Por qué voy a esto? Porque es la expresión mínima, mínima, mínima de que nos evitemos algunos problemas. Y ahora sí voy a volver a poner acá mi garabato hermoso, de que cuando cualquier idea salga desde acá, ¿no? Que ya no vaya tan hacia arriba con una idea mágica, sino sea cómo cambiamos y cómo mejoramos nuestro proceso, es decir, una mejora sobre cosas que están a mi alcance de gestión, ¿sí? Se naturalicen. Y al mismo tiempo, si vamos con ideas que son mucho más disruptivas, ¿cómo tenemos una cultura que está acostumbrada a pensar que las cosas están hechas para ser cambiadas? Y no las cosas están hechas para ser conservadas. ¿Sí? Ese es un salto de paradigma enormemente distinto. Si todo el tiempo, ¿no? le decimos a nuestros equipos que las cosas deben ser así, que no nos sorprenda que cuando queremos hacer algo distinto nos digan, no, pero las cosas deben ser así. Si todo el tiempo estamos diciendo, somos los mejores, estamos bárbaros, ¿no? Un discurso muy de arenga, de estilo de management occidental, ¿cómo esperamos que reaccionen cuando les digamos, tenemos que mejorar? Mejorar es porque algo está mal, ¿no? Desde la lógica clásica. Mejorar es porque algo está mal. Y si algo está mal, mejor escondámoslo, porque si algo está mal es que no estamos cumpliendo, si no estamos cumpliendo hay premios y castigos. Entonces, de alguna manera, estamos entorpeciendo o dificultando que se habilite el que lo que está mal lo tenemos que mejorar. Lo que está bien lo tenemos que mejorar. Lo que está súper bien lo tenemos que seguir mejorando. Entonces, cuando tenemos que dar un salto significativo, y con esto voy a acelerar a 3 niveles distintos, tenemos un hábito de mejora continua que en definitiva es la condición de posibilidad de luego dar saltos más altos. ¿Sí? Voy a explicar esto de los saltos y así acelero y quedan espacios para reflexionar con esto otro. Niveles de mejora o niveles de salto, para evitarnos un concurso de ideas estroboscópicas de acá a 50 años y pensar un poquito más con los pies en la tierra. Los japoneses tienen varios niveles o palabras para describir los procesos de mejora. El primero, Hansei, que es una reflexión, una autorreflexión humilde y responsable, dicen ellos, ¿no? Humilde y responsable. Humilde, cuando algo está bien, veo que no lo hice yo solo, sino que hubo algo que me ayudó a hacer. Responsable, porque yo soy responsable de que pueda ser mejor o que haya salido mal. Entonces ese es el puntapié de la mejora continua para los japoneses. El segundo más conocido de todos, el que tiene más prensa, Kaizen. ¿Sí? Kaizen es esa mejora continua e incremental. ¿Sí? Acá la dibujé con una curva muy elevada, quizás para un japonés me diría, eso es demasiado. ¿Sí? Esa mejora gradual, incremental, casi imperceptible, diría. ¿Sí? Esta que decía antes. Luego tenemos, a ver, Kaizen. Kaikaku, ¿no? Kaikaku. Kaikaku, a diferencia de Kaizen, tiene, si se quiere, saltos, ¿sí? Ya no es una curva ascendente, sino que tiene saltos dentro del mismo modelo. Es decir, dentro del mismo modelo, si se quiere, de negocio, hacemos algunos saltos más importantes. Por ejemplo, yo suelo pensar que un cambio de estructura, si es importante, se parece a un cambio del tipo Gaikaku. ¿Sí? La estructura es muy difícil cambiarla gradualmente, si es un cambio importante de estructura, ¿no? Sino que, si bueno, hasta determinada fecha funcionamos así, a partir de tal otra cambiamos, ¿no? Damos un salto significativo, Kaikaku. Y Francisco, finalmente, creo que la figura es el contrario, ¿no sería? No sé si tú ahí cambiaste, porque la figura de Kaikaku es mucho más del Kaizen y la figura de Kaizen es mucho más de Kaikaku, ¿no? a ver, pará. ¿Qué piensas? Kaizen. Sí, es cierto, lo tendría que haber hecho a mano. Si quieren los hago a mano. Eso pasa por usar imágenes, ¿ves? Kaizen lo que trato de transmitir es que
la mejora orgánica, es la mejora gradual. Es lo que hacemos casi a diario, deberíamos estar haciendo Kaizen. Mientras que Kaikaku tiene un salto, ya no es acumulativo el Kaikaku en relación a lo anterior, ¿sí? Por eso más como escalones, ¿sí? ¡Tac! Tengo un salto vertical abrupto de mejora. Está bien. Si ahí sirve. Y finalmente, Kakushin, palabra poco conocida, que es directamente cuando ya ni siquiera hay continuidad, ¿sí? Cambié directamente mi modelo de negocio, ¿sí? Me fui a otro modelo totalmente distinto de negocio. Yo hacía autos y ahora hago, mira, bicicletas habría que verlo, bicicletas es movilidad, ¿no? Hago zapatillas, por ejemplo. Creo que Puma hizo al revés. ¿Se sigue hasta ahí los niveles? Ahora, ¿qué suele pasarnos en las organizaciones? Que para que esto funcione, para tener una cultura de innovación, es decir, para poder naturalizar hasta los Kakushin o los Kaikaku, tenemos que integrarlos. Tenemos que tener un hábito de esa reflexión humilde y responsable en cada uno. Tenemos que tener un hábito de ir tomando la situación actual como el piso para mejorarla, de modo tal en que después podemos meter saltos, ¿sí? Y los vamos integrando de una manera más orgánica. Vuelvo a esto, los orientales suelen tener una visión mucho más organicista de cómo funcionan las cosas, ¿sí? Entonces, la integración entre estos niveles es, ahí lo traje con un mundito feliz, ¿sí? La realidad es que esto funciona así, al menos en la mayoría de las organizaciones, como yo le puse en LinkedIn, en la realidad, ¿sí? En la realidad, lo que nos suele pasar es que pasamos de grandes intentos de innovación disruptiva a nada. No la mantenemos, no la sostenemos, no le aplicamos mejora continua. Cuando tenemos que volver a innovar, tenemos que volver a invertir un montón de esfuerzo, ¿no? Y generamos este efecto electrocardiograma, le digo yo, ¿no? Pasamos de un intento de innovación a otro, con todo el desgaste que eso tiene, y por eso decía, cuando nos llegan, no, este año es el año de la innovación, y nos miramos todos y decimos, otra vez sopa, ¿sí? Otra vez lo mismo. ¿A qué voy con esto? Y, mira el reloj de vuelta. Como intento a tratar de salir del automatismo, que cuando nos convocan o lo intentamos, tenemos que ser más innovadores, irnos rápidamente a mirar el final de la película, ¿no? A mí una pregunta que me gusta es, ¿innovar hacia dónde? Que es la pregunta inicial. ¿Innovar por qué? Detenernos a eso. Porque si no estamos de acuerdo en cómo estamos mirando el mundo hoy, difícilmente podamos estar de acuerdo en hacia dónde hay que ir y difícilmente podamos estar dispuestos todos a poner dinero y esfuerzo en eso de manera sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, si no estamos desde la base, desde lo que está de fondo, difícilmente podamos sostener un proceso de innovación. Ahora, sostenemos un proceso de innovación, nos pusimos de acuerdo. ¿La estructura que tenemos realmente ayuda a eso o es un obstáculo porque tenemos a gente pensando por un lado y a gente haciendo por la otra y cuando vienen le tiran ideas que nada? Y dejemos de culpar a las personas se resisten al cambio, las personas no son innovadoras. No, estamos habilitando que eso suceda. Y lo otro, evitar hay que ser más innovadores, entonces lanzamos concursos, yo le digo concurso, digamos, buzón de sugerencias. ¿Por qué no ponemos esfuerzo en que se haga mejora continua desde las cosas que realmente le aprietan el zapato a cada uno de sus equipos y hacen ese hábito de ir aceptando que lo que hoy es una realidad, que lo que hoy es un hecho, está ahí para ser mejorado, para ser cambiado? Naturalizamos la idea de que este proceso no te castigo si no lo cumplís, te castigo si no lo mejorás, ¿no? Bueno, no, por favor, no le den un latigazo a nadie, pero cambiar ese chip, ¿sí? Si yo tengo todo el tiempo en mi organización enfatizando la importancia de seguir a rajatabla y no mover nada de lo que hoy está, después no nos quejemos o no nos sorprendamos si efectivamente las personas cuando venimos con algún cambio, y ni hablar si es un cambio disruptivo, que nos digan, no, pero si así estamos bárbaros. Y claro, hace 20 años le estamos diciendo somos los mejores. Y ahora hay que cambiar, ¿por qué voy a cambiar si somos los mejores? ¿Sí? ¿Se ve la complejidad? Bien, voy a cortar ahí. ¡Uah! Perdonen, gente de Navelab, iba a intentar en 45 terminar esta parte. Me quedaron un montón de cosas afuera, pero no quiero dar algún mínimo espacio. ¿Sí? Si más o menos entendido hasta ahí, invito a que abran micrófonos o chat. A ver el chat, ¿dónde lo tengo? Acá. Como quieran. Si es micrófono, yo lo prefiero, pero entiendo que algunos quizás no
no puedan. Preguntas, reflexiones. Ahí Francisco Cris está levantando la mano. Ahí Qué te- pesada la Cris. No, muy bueno, Francisco. La verdad es que lo has hecho bastante rápido. Se ha pasado volando la hora. Yo solamente quería compartir de repente un modelo que tenemos en la empresa donde laboro, que de Ujú, hecho, igual que tú, no recomiendo que lo copien, porque es un modelo que nos funciona a nosotros en este momento. Es más, no sabemos si nos va a seguir funcionando de aquí a unos meses, años, ¿no? Pero es como nosotros lo hemos ido adaptando. De hecho, mi organización ha ido pasando, justamente como tú dices, por distintas reorganizaciones en estructura. ¿Por qué? Porque además la estrategia de las compañías van cambiando. Entonces, esa estructura tiene que acompañar la estrategia, ¿sí? Pero además, si tú quieres fomentar también nuevas culturas, justamente tienes que generar ese dinamismo, no solamente para tu negocio, sino para la interacción de las personas, ¿no? ujú. Puede ser cultura de innovación, cultura ágil, como pusieron por ahí, cultura de mejora continua, ¿no? En mi caso, yo trabajo en aprendizaje y desarrollo, pero dentro de un equipo de mejora continua. Ujú, De hecho, lo que tiene la organización es que dentro de los equipos de negocio y de operación, tiene un equipo de mejora continua, ¿sí? Y todos trabajamos, la gran mayoría, o están certificados, o tienen conocimientos de Lean, o estamos certificados en ujú, Lean Six Sigma, ¿no? Y lo tenemos como herramienta de Way of Working. De ujú. hecho, pero no es la única herramienta, ¿no? La compañía también fomenta vamos a decirlos entre comillas, frameworks, ¿no? Pero digamos que es el way of working principal, porque es una empresa de logística, entonces al trabajar con operaciones, hace mucho Claro. sentido que siempre estemos viendo mejoras en procesos, pero no solamente es en procesos, sino justamente en sistemas y sobre todo en personas. Por eso también es importante habilitar las competencias que acompañan justamente las mejoras en los equipos, ¿no? Sí. Entonces, esto lo que hacemos es que si bien cada equipo de negocio, de operación, tiene su equipo de mejora continua, nosotros no trabajamos de forma aislada, sino lo que hacemos es apalancarnos de cualquier otro equipo que ya esté trabajando en una idea de mejora o de innovación, para no estar trabajando en lo mismo, ¿no? Ujú, Entonces, no hacer sí. duplicidades, sino más bien ayudarnos a que más bien sea más sustentable y escalable, Ujú, ¿sí? Y sí. por otro lado es que si bien trabajamos en equipos de negocio y operaciones y tenemos este reporte seguramente a nivel clúster, región, ¿no? Nosotros también nos organizamos a nivel matricial y a nivel global. Entonces, eso genera mucha comunicación, pero además nos compartimos buenas prácticas, un proyecto puede acelerar otro proyecto. Entonces, esto nos funciona ahora sí, ¿no? No sé si va a haber algún cambio en un futuro, Sí. pero como les digo, ¿no? O sea, cada organización tiene que encontrar su fórmula que le funcione en el momento, ¿no? Y Ahí, seguramente se van a sí. tener que adaptar, ¿no? Si sucede algo desde fuera o algún cambio interno en la organización, ¿no? Ahí te agradezco, Cris. Tomo dos cosas, veo otras manitas levantadas. La primera sí es ese énfasis en que cada organización tiene que encontrar su forma, ¿sí? Dependiendo de su Ujú. industria, ¿no? Lean Six Sigma es recontra, no lo podés aplicar en procesos no previsibles, bueno, tiene ciertas complejidades, por ejemplo, ¿no? Pero esa es la primera. Y la segunda, sí, cuando ibas relatando, creo que parecía que estaba bien entregado, yo siempre levanto el warning. Cuando uno crea un área para que se ocupe de algo, le dice al resto de la organización que no se ocupe de ese algo. Entonces, una cosa es que la mejora continua la tengamos integrado como habilidad o como algún rol dentro de los equipos, y otra cosa es que tengamos áreas separadas, ¿no? Ahí, bueno, obviamente vos contabas un poco cómo lo integraban, pero ojo siempre con decir ellos se ocupan de, si lo que queremos es una cultura de, ¿sí? Porque la lógica de área, la lógica de crear equipos, tiene muchas ventajas para acelerar, bueno, no importa, pero también transmite un mensaje que es, se ocupan ellos, ¿sí? Y cuando la organización dice, de esto se ocupan ellos, al resto le decimos, y vos no, ¿sí?
Entonces, ese es el warning y siempre los desafíos de tener equipos de mejora continua o equipos de innovación tiene que ver en cómo eso no está impactando bajo una forma de decir se ocupan ellos y no ustedes. ¿Sí? Igual lo levanté por el resto, por si entiendo cómo funciona, te iba siguiendo, pero lo levanté para que a lo desprevenido no se... necesitamos generar equipos de mejora continua. Warning ahí, ¿no? Warning No, ahí. warning, Warning ahí, porque warning ahí. además nuestro rol es enseñarle a los demás Claro. equipos cómo hacer mejora continua. O sea, nosotros no somos los dueños de la mejora continua, como tú dices, ¿no? O Claro. sea, es un Son un equipo rol que más de nos han soporte. puesto, pero en realidad todos somos, Sí, sí, sí. todos hacemos Org, mejora continua en la cuando uno lo organización. ve por Org Topology, por ejemplo, podría pensar en mejora continua como una tipología específica de equipo que está ahí. Pero me entusiasmo y sigo y veo dos manitos más. Lo veo a Facu y a Marcelo. No sé si hay orden. Primero, Facu, un gusto verte. Y con tu belleza ahí a UPA. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien, Fran? Hola, Todo bien. gente, ¿cómo va? Sí, perdonen, hoy tengo acá un copiloto. Bueno, nada, o sea, muchas cosas salen acá y tal vez temas para un próximo webinar porque me parece que le rompen la cabeza a más de uno. Y voy primero tirando las respuestas a las preguntas, ¿no?, que había tirado para empezar a abrir el juego. ¿Qué es innovar para nosotros? Me parece que cada uno debe tener su criterio de innovación, pero está bueno como generar un común denominador, porque como cada caso es un mundo, cada empresa tiene lo que cree que es innovación, ¿no? Queremos innovar porque queremos cambiar los bebederos de agua de una planta de manufactura. Ok, vamos a innovar en eso. Entonces es como raro en eso primero. Creo que tendríamos como que unificar, igual tampoco no sé si se podría, ¿no? Y acá viene la otra, si mejora continua es innovación. Vamos para el próximo webinar con eso. Y después, ¿qué tipo de innovaciones hay, no? Hay innovaciones que cambian de a poquito, hay innovaciones totalmente disruptivas, ahí creo que entraría en el próximo también, con esto de versus mejora continua. ¿Cuánto nos cuesta innovar? Para mí, ¿no?, es lo que cuesta cambiar la cultura, porque básicamente no se da por áreas, sino que es como que hay una cultura, tiene que haber algo detrás. Una vez hablando con alguien que tiene el perfil de Fran, en un encuentro que tuvimos, estábamos discutiendo qué es cultura, ¿no? Y terminamos en lo que haces cuando tu jefe no te mira. Básicamente eso es cultura. Entonces, creo que eso tiene muchas trabas que en ciertas organizaciones se dan a la innovación o a la mejora continua, si se quiere, que son, no hay intentos fallidos, no hay colaboración, no hay multiplicidad. Colaboración venía acá con el tema de áreas, uno hace y el otro ejecuta, para sacarnos esa dualidad, Racing Independiente, ahora juega a las 6, se lo recomiendo, River Boca, y con esta dualidad que venimos. Y después, algo que me hizo un poquito de ruido, el tema de si innovar tiene un backlog, ¿no? Un backlog como si, bueno, pero pará, ¿la innovación tiene una planificación sostenida? Vamos, o sea, tenemos para innovar en todo esto, como RARI, ¿no? Si es innovación en sí. Sí, genial. Y después, traerlo, por ahí sirve el tema de, que lo trajo una compañera, el tema de, si innovar no tiene que ver con un tema de un propósito evolutivo, buscando su propia definición, ¿no? No sé, yo me tiro más para la Lux, donde el tema de las organizaciones, él tira mucho y hace mucho poquito en el tema del propósito evolutivo de la organización. ¿Qué quiere esa organización? ¿No? Y va a ir adaptándose en función a lo que busca, a lo que espera. Y que como la evolución misma, ¿no?, como si le damos una visión media darwiniana, nunca va a haber un ser perfecto, sino que cuando van cambiando las cosas, vos vas cambiando, vas tratando de adaptarte a eso. Y tal vez el Facu de hoy no sea el mismo del Facu de hace 5 años atrás. Tal vez porque tengo nuevas responsabilidades, porque juego en nuevos mercados, tal vez, ¿no? O sea, tengo que ir cambiando y evolucionando, lo cual me abre otras perspectivas. Y después, si eventualmente nosotros, yo por ejemplo, lo veo acá a Fede Lucero. ¿Cómo está, Fede? No lo conozco, pero dice UX UI, ¿no? Y yo, por ejemplo, no sé, también vengo de UX UI, de Product Management, y se me ocurre que si todo está orquestado, ¿no? Y hasta qué punto todo está orquestado en función al cliente, ¿sí? Pero me voy a lo que dice Ford, el tema de
Si yo le hubiese preguntado a la gente o al cliente qué quería en ese momento, me hubiesen dicho un caballo más rápido. ¿Sí? Y tal vez esto también y es los principales obstáculos que detectamos en la innovación, el tema de los sesgos, primero, y el tema de no tener un liderazgo con instinto de supervivencia, ¿no? Y la última para cerrar y hacer la corta, hay una anécdota muy piola de quién era director de Netflix, de producto. En un momento laburaron un fuerte 6 meses para crear algo que cuando estaban peleando tipo mano a mano con Blockbuster, de hacer como una super plataforma para que se seleccionara, se eligiera. En un momento cambia y tuvieron que decir, bueno, descartemos esto. Esto es un intento fallido. No, porque hemos laburado 6 meses, descartemos todo, viremos para el otro lado. Digo, la cultura respaldó eso. Y el tipo tenía muchos huevos, que claramente está. Pero digo, tenía una cultura que lo respaldaba y dijimos, está bien, tiremos toda la basura y empecemos de vuelta. Esa flexibilidad liderada, bien liderada, con colaboración, multiplicidad y muchos intentos fallidos, llevan a una buena cultura de innovación, ¿no? No sé si mejora continua, acá dejo Ahí va. Mirá, primero, gracias, Facu. Si pretendo abordar todo, tenemos que armar un open space y lo armamos con gusto, cuando quieras, ahí en el salón hermoso que se suelen hacer. Sí me quedo con algo. Por eso yo, en relación a esto de innovación y niveles, y si mejora continua es innovación o no, a mí me gusta más usar esos 4 conceptos japoneses para ver de qué estamos hablando, ¿no? Para evitar llamarle innovación a todo o mejora continua y poder establecer grados. Ni todo es innovación, ni nada lo es, ¿no? Y capaz que no son límites claros entre uno y otro. ¿Sí? Entonces, a mí desde ahí me gusta esa distinción. En relación a lo de cultura, yo tiendo a pensar que la cultura es un efecto de un sistema complejo que llamamos organización con un montón de dimensiones. Entonces, en definitiva, tocaba lo de estructura, pero procesos es otra dimensión, los liderazgos es otra dimensión, la forma en que establecemos los objetivos o la estrategia es otra dimensión y todo eso va construyendo la forma en que entendemos que tenemos que comportarnos cuando el jefe no te mira, ¿no? Entonces la cultura la veo más como efecto que como cosa, ¿sí? Entonces a veces también digo, no se puede trabajar sobre la cultura. Se interviene en el sistema y hay un efecto indirecto sobre la cultura y por eso son procesos mucho más, si se quiere, graduales o menos inmediatos o menos previsibles. En relación al backlog de planificación de la innovación, bueno, si se entendió como un backlog rígido, claro, sí, no, es antagónico con eso, y por eso, para mí, el desafío de la gestión de portfolio de iniciativas de innovación, primero tiene que ver con que no sea un backlog distinto a la estrategia del negocio actual. ¿No? En una estrategia tienen que estar los negocios actuales, los que necesitamos mantener y mejorar, y aquellos que tenemos que ir pensando a futuro. Y creo que lo decía al pasar, y me parece que el mayor desafío en las organizaciones es algo que decías vos, en la capacidad que tenemos para descartar, no tanto para crear nuevas iniciativas, sino para descartar cosas que no están funcionando cuando ya pusimos dinero, cuando ya pusimos egos, cuando ya pusimos discusiones inclusive políticas y de prestigio, ¿no? Decir, che, esta que impulsé yo me parece que hay que bajarla porque el mundo no está yendo hacia donde yo creí que iba. Pero sí, la gestión del portfolio de iniciativas, cómo evitar caer en un mecanismo predictivo de lo que va a pasar en el futuro es un enorme tema y creo que hay una dificultad muy grande en las organizaciones de eso. En parte será por falta de práctica, de tiempo de detenerse y en otra habría que ver en cada organización, pero de lo que se pone en juego en un nivel C-level, tomar decisiones de bajar una iniciativa, ¿sí? Una iniciativa estratégica. Pero sí, es incompatible la innovación con un backlog predictivo, ¿no? Con una gestión predictiva de lo que va a pasar en 5 años en los tiempos de hoy. El resto, armemos un café, Facu, y, y seguimos abriendo, pero estamos excedidos y a Marcelo lo dejamos ahí con la manito levantada, pobre. Sí, no sé si les parece, nos tomamos unos 3 minutos más como para que Marcelo nos comente su pregunta o su comentario y ya luego con eso cerramos la sesión. Marcelo, adelante. Muchas gracias. En realidad, bueno, han dicho mucho ya los antecesores, o sea, estuvo muy bueno todo. Primero, gracias, Francisco. Y quería comentar nada más que todo depende, lógicamente, como dijiste, del tipo de cultura, del tipo de empresa que cada uno está llevando adelante, ¿no? En el caso nuestro, que es una empresa de tecnología, la innovación va muy de la mano de la mejora continua, o sea, es un proceso de adaptación permanentemente, o sea,
el ritmo te lleva a permanentemente estar adaptado. Es más, para nosotros innovación no es innovación en sí, ni está pensado a 5 años, ni nada por el estilo, ni a 2 ni a 3. O sea, permanentemente nosotros tenemos que tener una cultura de una organización de mejora continua que esté viendo permanentemente cómo esto tan dinámico de la tecnología nos va cruzando y cómo nuestros sistemas, nuestro aporte, nosotros en una Software Factory tenemos algunos productos que son insignia de la empresa, por ejemplo, educación, y permanentemente, si bien porque tenemos ahí algunas cosas que no son compatibles, pero los programas de educación quizás son los mismos, la currícula es la misma, pero nosotros tenemos que brindar herramientas a nuestros clientes que sean de alguna manera innovadoras, que incluyan inteligencia artificial, que incluyan un montón de cosas que van pasando y que nos llevan a estar permanentemente adaptados. Por eso, yo creo que no puede haber un proceso de innovación si no es en equipo, si no todos lo tenemos que hacer, aquellos que tenemos la posibilidad de tener cargos directivos, como aquellos que están en otro trabajo dentro del equipo, porque no es que hay niveles, o sea, todos estamos igual tratando de llevar adelante este proceso, como te digo, de adaptación. Para mí la innovación en lo que es tecnología es una mejora continua que apunta a estar permanentemente adaptado a la vorágine y a cómo el sistema o el ecosistema nos va llevando a estar permanentemente innovando Sí, o cambiando. ¿Está bien? sí. Eso Ahí nada le más. pido 2 segunditos a Alexandra, y perdónenme, equipo de Navelab. Sí, coincido plenamente en eso, en que también cada industria tiene su velocidad por su propio mercado, en donde, ojo, primero que insisto siempre, coincido con vos, en separar innovación de mejora continua es un riesgo fenomenal, entonces tiene que ser un continuo. ¿Qué tan cortito? Creo que depende, en gran medida es un continuo más breve cuanto más dinámico es tu mercado y tu industria, ¿sí? Pero debería ser un continuo, ¿sí? O al menos eso es lo que intento transmitir. Y la segunda, ahí lo leí en el chat, que la mayor dificultad, ¿no? Le dice Juanca, que está en la gestión más que la generación. Bueno, sí, yo parto del supuesto en que la especie humana es sumamente creativa en ese sentido. El problema es que en los modelos de gestión y en los procesos de gestión apagamos esa capacidad humana. Yo creo que liberada la energía creativa de las organizaciones, no es tan difícil generar esas iniciativas, sino poder efectivamente hacer una gestión razonable y sostenible en el tiempo. Así que sí, es un supuesto antropológico mío de qué entiendo y cómo entiendo que funcionan los grupos sociales. Pero bueno, es más complejo. Podría justificarlo igual, ¿eh? No es un supuesto metafísico, es un supuesto que puedo justificar, pero sí, creo eso. Ahí sí, perdón, Alexandra, Fede y Mariana. Yo les avisé que cuando me copaba me quedaba y me quedaba, pero bueno, el tiempo de televisivo es tirano y yo no me llevo bien con las tiranías. Está bien. No, está bien, está bien. Yo por mí acá sigo escuchando y aprendiendo de todo lo que van compartiendo. La verdad que lo he disfrutado un montón y yo siento que en el grupo también es la misma sensación. De hecho, justo hay personas que todavía se están uniendo y nos están pidiendo la grabación. La grabación se la vamos a enviar con foto de todos nosotros. Las fotos también han pedido, Fran, han pedido las fotos de tus Yo dibujos, se las así paso, que van a ser pero qué famosos, sé sí, yo estilo se las paso, Picasso. pero ¿Qué por te favor que digo? alguien haga algo mejor que esto. ¿Qué te digo? ¿Qué te Sí, digo? qué sé yo. Y lo otro que les estaba diciendo es que Mariana va a compartir una encuesta. Es muy breve, pero ahí también nos ayuda a saber qué otros temas les gustaría. Yo siempre digo, es solamente un par de clics, no les va a tomar mucho tiempo, ni un minuto, ni 50 segundos, pero va a ser Dale, muy valioso para dale. nosotros en Navelab. Por ejemplo, Juanca sugería un tema para una próxima reunión que sea el talón de Aquiles del proceso de la innovación, está en la gestión más que en la generación. Entonces, como hay temas, ¿no? Que también se nos pueden ocurrir entre todas y todos que podemos sugerir Sí, sí. para que nosotros podamos ahí crear y también comenzar a innovar, estar en esta Ah, mejora va, continua, sí. como ha dicho Fran O a en la discutir si encuesta. es necesaria siquiera, ¿no? Ahí Claro. dejé en pantalla, creo que se ve en la mía, de última también mi LinkedIn. Siempre abierto y tiro el link acá por las dudas, por si alguien necesita el contacto, Sí. eh,
a eso, ¿no? También Juan que decía, che, me interesa discutir la innovación con enfoque antropológico, con gusto. Y de hecho, sí, tengo un colega que es de antropología. Mientras van contestando, yo antes hacía mucho de filosofía de las ciencias y últimamente fui mirando a la antropología filosófica, mezclándolo con filosofía de la técnica, inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Así que es un tema que me encanta, ver todos los supuestos antropológicos detrás de los modelos de gestión. Es una serie de artículos que tengo recontra pendientes, pues así funciona un poco, ¿no? Abriendo temas. Pero Sí, yo creo sí, que ahí te vamos a seguir varios. sí, qué sé yo. Está Dejo bueno. las redes y abierto a eso. Si alguien dice, che, me gustaría que charlemos de esto, intercambiamos mensajes y vemos que capaz que hay más interesados y se abre, se abre. Claro O que les sí, recomiendo con quién hablarlo. claro Si que no, sí. ¿sí? Bien, ahí estamos con la encuesta. Yo creo que ya tenemos una buena cantidad de respuestas, Mari. Entonces, para ya Sí, cerrarla, ahí la cerramos. vamos a cerrar. Y Francisco, nuevamente muchas gracias por tu No. tiempo. A Sabemos que el tiempo es ustedes, valioso y a nos ustedes, has al equipo ahí de iluminado. Navelab completo, mil disculpas, como le dije, yo les advertí que me podía pasar esto de coparme con la conversación y darle y olvidarme del tiempo, así que gracias eternas por eso, gracias también a los que participaron, se sumaron, insisto, recontra abierto a conversar y compartir con los que sean porque me apasiona el tema. Y bueno, entonces va. Sí, Pero son sí. eternos, es hermoso, pero bueno, tenemos que cortar el Zoom. Así que para recordar este momento, quienes quieran encender su cámara, nos vamos a tomar una foto muy rápidamente, porque sé que ya algunos tienen que Me almorzar o peino. continuar con la jornada, lo que fuera, así que quienes quieran, enciendan sus cámaras para tomarnos la foto. Ahí vemos a Luciano. Yo siempre digo, y no me voy a cansar de decir, cuando las cámaras están encendidas cobra otro sentido la virtualidad, ¿no? Que cuando están todas apagaditas por ahí. Vamos a ver. Está Julieta, listo, estamos entonces. Va a la cuenta de 3, 2, 1, va. Listo, una más por si acaso. 3, 2, 1 y listo. Ok, Bueno, bien. Muchas muchísimas gracias. gracias y nos estaremos viendo. Y ustedes subían el video, así que para revivirlo en el canal de ustedes, ¿no? Sí, De en Navelab. YouTube. Gracias, Fran. Dale, perfecto. En YouTube va a estar. Ahí Listo. va. Nos Cuídense vemos. Muchas mucho. gracias, Gracias. Fran. Gracias. Genio. Gracias, dale, gracias, Fran. Gracias.